Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Liliana Rivera. Bienvenida, Liliana. Es profesora, investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del CES aquí en el Colmex. Y vamos a hablar de un tema que a las dos nos apasiona, así que seguro va a ser muy interesante. Justo en el marco de un libro muy reciente que se publicó hace unos meses, Volver a casa, migrantes de retorno a América Latina, debates, tendencias y experiencias divergentes. Y diría yo que es muy interesante porque no existe una obra hasta ahora que reúna tantas visiones de la migración de retorno en América Latina, sobre todo enfocándonos en lo que ocurrió después del 2008, que sabemos que, digamos, es un punto de quiebre en los patrones, tanto de expulsión, vamos a decir, o digamos, de motivos del retorno, pero también lo que ocurre en los contextos latinoamericanos en este caso. Liliana, ¿qué es Volver a casa? ¿Qué es este libro? ¿Qué es lo que reúne? Bueno, como bien dices, a mí me parece que Volver a casa es justo una obra que trata de poner, digamos, a la discusión justo el debate sobre retorno en dos coordenadas. Por un lado, efectivamente, se habla de retorno post-2008, marcado justamente por la crisis económica internacional en los mercados de trabajo, y que muchas veces lo que se hace es pensar que solo afecta a las llamadas sociedades de destino de la migración, y poco hemos visto lo que estaba pasando en ese momento en nuestros países en América Latina. Esa es una de las coordenadas, y la otra me parece muy importante, la expresión de todos los cambios que ha habido en términos de políticas, de política migratoria y sobre todo políticas de control de flujos migratorios. Me parece que en esas dos coordenadas se inscribe el libro, tratando de dar una visión mucho más amplia y no concentrarnos exclusivamente en estudiar México, que por supuesto es de nuestro interés, y hay una sección amplia sobre experiencias de retorno a México, patrones y tendencias actuales de lo que significa regresar a México, pero tratando de mirar qué está ocurriendo en otros países de América Latina, en dos regiones fundamentales, Centroamérica, con los dos casos prototípicos que son Guatemala y El Salvador, y que será seguramente Honduras en los próximos años. Y en Sudamérica, mostrando la complejidad de lo que implica lo que aquí nos cuestionamos. Si esto significa, si retornar significa volver a casa, ¿no? Y todas las condiciones que se generan a partir de esa experiencia. Y digo de complejidad en Sudamérica porque tenemos retorno de Estados Unidos, experiencias de retorno de España, incluso retorno asistido en el caso de Ecuador, de Bolivia, de algunos otros países andinos, pero también retorno de otros países limítrofes en América Latina, en Sudamérica, pensando en el trabajo sobre peruanas retornantes a tres grandes ciudades de Perú, procedentes de Argentina, de Brasil, de Italia, de España, es decir, mostrar esa complejidad de regresar a los países de origen y preguntarnos, pues, ¿qué pasa justo post-retorno? Y no solamente las condiciones iniciales una vez que regresan a su país de origen. Es decir, entender el retorno con una mirada mucho más amplia, que no solo es el evento de regresar, ¿no? El proceso de post-retorno es un proceso complicado, diverso, hay muchas experiencias diferentes, pero ¿qué implica este proceso post-retorno, digamos? Si tuvieras que sacar algunas generalidades de todas estas experiencias tan diversas, ¿qué es lo que se encuentra este libro? Bueno, yo creo que hay, digamos, dos características que me parece relevante apuntar. Una de ellas es quizás una que vemos poco, curiosamente, porque siempre hemos estado volcados, sobre todo desde México, a mirar a nuestros migrantes o a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y hablar y discutir sobre procesos de inserción, incorporación en los mercados de trabajo, incluso integración en las sociedades de destino, a la sociedad de destino, fundamentalmente en Estados Unidos.
Y me parece que acá hablar de posretorno implica también rediscutir la idea de la integración, de la inserción, que por supuesto requiere tiempo y que solo podemos mirarla después de un periodo para ir viendo pues cuáles son los obstáculos, las facilidades que se presentan o las dificultades, digamos, que se presentan una vez que se regresa. Porque podría ser que efectivamente tomen un empleo, que puedan en el momento inicial tomar un empleo y ser bienvenidos, pero con el tiempo habría que ver qué ocurre con estas personas que han regresado, en qué están trabajando y cuáles son particularmente las condiciones tanto laborales como de vida que enfrentan cuando ya tienen un poco más de tiempo y no están recién llegados, ¿no? Y me parece que la idea del post-retorno justo implica eso, no solamente verlos cuando están volviendo y asistirlos cuando están volviendo, sino tratar de comprender qué pasa en esos contextos locales a los cuales están regresando, que tienen sus complejidades. En México me parece que un reto es mirar qué está pasando justamente en estos contextos, por ejemplo, de violencia, a los que hoy les toca regresar, que no son los mismos contextos de los cuales ellos salieron cuando se fueron a Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué contextos sí son más acogedores o más propicios para que estos migrantes al regresar a casa, no, pero vamos a decir a su país de origen, porque esa casa cambia, pero digamos, ¿qué condiciones sí son favorables? Yo diría que uno de los casos que presentamos en el libro, que podríamos hablar de eso que antes se llamaban los casos exitosos, es probablemente el de los migrantes calificados, ¿no? El caso de Uruguay que relatamos aquí pareciera que son evidentemente aquellos que regresan quizás en el estado ideal que se discutía hace apenas algunos años, es decir, regresan con capitales de todo tipo para incorporarse al mercado de trabajo y que logran efectivamente hacerlo en muy buena condición, donde sí habría probablemente una ventaja comparativa respecto de aquellos que no han salido, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que ese es un caso interesante y que no hay que perder de vista. O sea, a mí algo que me preocupa es ver siempre a los retornados como migrantes víctimas, ¿no? Creo que también hay estos otros, y no solo en el contexto uruguayo, sino aquellos que tienen emprendimientos, que logran reinsertarse a través de un empleo o de algún espacio de socialización que de pronto los lleva a conseguir una buena inserción social y laboral, ¿no? Me parece que ahí depende mucho de la interacción entre el contexto y la persona, que no solo son las condiciones locales, particulares, por supuesto son relevantes y es un factor que interviene de manera muy importante, pero también tiene que ver con las habilidades, la disposición que hay para insertarse y sobre todo las expectativas que tienen de establecerse en el lugar al cual han regresado, porque muchos de ellos regresan en realidad pensando en volver a salir, ¿no? Y creo que eso se deja ver muy bien en el libro, incluso en el discurso inicial, como siempre cuentan que nunca van a regresar en algunos casos, y luego los registros de cómo después de algún tiempo de no sentirse bienvenidos, por ejemplo, ya cuando pasan algunos años, podrían estar pensando en regresar y bueno, y en algunos casos lo consiguen, ¿no? Por eso esta idea también de retornante en el caso de las peruanas me parece súper interesante, porque ellas de antemano saben que regresan de manera temporal y que su expectativa es volver a tomar algún otro destino o incluso el mismo. Y la idea es que mejorará las condiciones del mercado de trabajo en donde ellas estaban anteriormente y que regresan por un periodo, digamos, relativamente corto, ¿no? Me parece que ahí es muy complejo, es muy difícil decir cuáles serían esas condiciones que sí te permiten sentirte bienvenido a casa, pero creo que tiene que ver con condiciones del contexto, con infraestructura institucional incluso, y con habilidades, capitales y disposiciones de las personas que están tratando de regresar o que regresan y están tratando de insertarse en los lugares de los cuales salieron, ¿no? Es interesante que menciones esta idea de cómo se estudiaba antes el retorno, ¿no? Pues yo pienso en
las discusiones sobre migración y desarrollo, por ejemplo, ¿no? En el que ahí el retorno pues era visto como esta posibilidad de traer, entre comillas, modernidad a las comunidades después de la migración, ¿no? Y se veía también como posibilidad de generar desarrollo y al mismo tiempo una pérdida de recepción de remesas, por ejemplo. Y siento que esa dicotomía pues se ha superado, ¿no? Digamos, en los que estudiamos retorno ya no lo vemos tan así, tan blanco y negro. Pero sí es cierto que por un lado se tiende a ver la importancia del capital humano, del nivel educativo, de las habilidades. Por otro lado, los marcos institucionales, o incluso las causas del retorno, ¿no? Y ahí como creo que hay una gran discusión también en el retorno voluntario, involuntario, forzado, no forzado, en la deportación misma, ¿no? O el retorno asistido, como dices, ¿no? Que en realidad, digamos, sí es asistido, pero viene de un contexto en el que de otra forma sería seguramente forzado, quizás, ¿no? Sí. Digamos, para no deportar a alguien lo ayudamos a salir, ¿no? Pero esa ayuda, entre comillas, pues también es una forma de remoción, vamos a decir, o de sacarla a esa persona. Pero no sé si puedes hacer una reflexión sobre estas múltiples categorías que se han delineado en los estudios de retorno para tratar de hablar de las causas. No necesariamente, bueno, que estas tipologías muchas veces sirven para hablar también de los procesos diferenciados de inserción, de integración, ¿no? Pero digamos, ¿cómo ves a partir de las discusiones en América Latina el estado de arte o digamos, cómo se concibe estas causas de retorno asociado justamente a los procesos de inserción y de integración, que a veces parecería que están un poco más distanciados, ¿no? Pero no sé tú qué piensas. Bueno, el libro en términos genéricos y quizás no porque sea la categoría, digamos, más adecuada para definirlo, pero hablamos de migrantes de retorno en América Latina para referirnos a aquellas personas que tienen experiencia migratoria internacional y que hoy han regresado al país del cual son originarios. Digo, tan amplia como esa categoría en las cuales documentamos experiencias disímiles, ¿no? Ahí entra, y por supuesto no entramos al debate amplio sobre si es migración forzada, ¿no? Que podríamos decir la deportación es un tipo de migración forzada, pero también puede ser la repatriación, por ejemplo, como se habla en México de repatriados. Uno podría pensar que esos repatriados podría ser otro tipo u otra categoría de migración forzada, o bien la migración de retorno asistido, me parece, y coincido en eso, que puede ser un tipo de migración forzada, de tal manera que pensamos que en el caso de los retornados, hablar de retorno forzado podría no permitirnos ver todas las modalidades que hay justamente al interior de lo forzado, ¿no? Que tendríamos desde la deportación, las expulsiones de migrantes, que sabemos que no son propiamente deportaciones porque no estuvieron sujetas a un proceso legal para ser devuelto a su país de origen, como dictan los acuerdos y las leyes internacionales, pero que sí fueron expulsados del país, ¿no? Y ahí pues se usa desde removido, devuelto, una serie de categorías que son poco descriptivas de la condición en la cual se está regresando al país de origen y optamos por hablar de migración de retorno para documentar justo esa variedad y esa complejidad de modalidades de regresar al país de origen. Allí tenemos, por supuesto, casos de deportación y que son estudios exclusivamente sobre retorno por deportación. El texto sobre El Salvador es justamente eso, y mirar la interacción entre regresar por deportación, o sea, deportados propiamente, no me gusta hablar de deportados, pero más por deportación, porque si no les atribuimos una etiqueta a las personas, ¿no? Y las clasificamos de cierta forma cuando en realidad ellos son ciudadanos del país al que están regresando. Y en ese caso, ¿no? El Salvador es por deportación y además en contextos de alta violencia, ¿no? Que me parece que esa interacción de estas dos condiciones generan particularmente experiencias
pues desalentadoras en general para las personas que están volviendo allí y que en realidad la mayor parte de ellos, por lo menos lo que expresa el texto, son aquellas experiencias de los que están buscando casi de inmediato volver a salir de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Pues por temor, por miedo fundado, por una serie de condiciones que los obligan precisamente a pensar nuevamente en algún desplazamiento regional, pero sobre todo la expectativa en llegar al norte, ¿no? Llegar a Estados Unidos. Y así como ese, pues el caso que hablaba, la categoría de retornante, que me parece pues que tiene un gran potencial en el caso de estas migraciones, ¿no? Recurrentes en Sudamérica, el caso de los bolivianos que van y vienen en algunos periodos también a Argentina o a Brasil y que luego regresan, en fin, o aquellos que están regresando por las condiciones económicas de los lugares a los cuales habían ido pensando en que tendrían mejores condiciones de inserción laboral al menos, ¿no? Y la posibilidad de enviar dinero a los países de origen. Y me parece que el caso de los bolivianos en Brasil es uno de esos casos, ¿no? En los que llegaron a la industria del vestido y de la moda, le llaman ellos, y que hoy están justamente, o a partir del año 2010, empezaron a regresar a Bolivia justo porque las condiciones laborales y en general las condiciones económicas en Brasil se empezaron a deteriorar, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar hasta de migración forzada por razones económicas, es decir, pierde... O el retorno de colombianos de Venezuela a Colombia. Por ejemplo, ¿no? Digamos que es justamente uno de esos, ¿no?, retornos, y uno podría decir, bueno, todos esos podrían entrar en la categoría de forzado, de tal manera que pierde capacidad heurística si usamos estas categorías. A mí me gusta mucho el libro por eso, ¿no? No solo por eso. Uno, por que resalta justo la idea de retorno, vista de una manera amplia, heterogénea, donde importa el contexto de llegada, de origen, de retorno, que no necesariamente es el mismo, ¿no? Pero además el hecho de que es una obra coordinada con muchos autores, no recuerdo el número porque en algún momento lo calculé, muchos autores, pero hay un hilo conductor muy claro y hay digamos, se lee todo en su conjunto muy bien. Y yo ahí te quería preguntar un poco sobre la historia de la obra, cómo se pensó, digamos, claramente juntar todos estos autores que creo que cubren muy bien la experiencia en América Latina, ¿no? Pero también, digamos, una reflexión sobre el seminario, eso, también tratamos el tema de desigualdad. Entonces, también cómo se puede pensar que ante el retorno se crean o se viven distintos tipos de desigualdades y si fue o no hasta cierto punto, no un eje conceptual, porque no lo es tal cual, pero sí tratar de documentar, digamos, distintas relaciones con distintos contextos de desigualdades, ¿no? Sí, me parece que eso está detrás de la obra. Bueno, es una obra que tiene una larga historia. Yo lo que traté de hacer es convocar a colegas que en distintos momentos, a lo largo quizás de los últimos 10 años, tuve oportunidad de conocer y de interactuar con ellos en distintos foros y seminarios sobre retorno migratorio en América Latina. Con algunos colegas un largo trabajo sobre el observatorio de retorno a América Latina, ¿no?, que había sido impulsado por dos de los colegas que aparecen en el libro, Sonia Parella y Cavalcanti, Leonardo Cavalcanti. Justamente con ellos, bueno, después de una larga experiencia de haber intercambiado en algunos seminarios, pues la necesidad, y hablamos de la necesidad de tener, digamos, un libro que nos permitiera ver las distintas experiencias locales en las cuales estábamos involucrados cada uno de nosotros, más allá de lo estrictamente local, ¿no? Porque me parece que eso nos permite ver de forma comparada o al menos contrastar lo que está ocurriendo en otros contextos y no pensar que es únicamente México y Centroamérica, que son las realidades que tenemos aquí inmediatas, sino tratar de ver que hay un proceso justamente de regresar a los lugares de origen y que tiene que ver con condiciones globales del proceso migratorio hoy en día.
Y creo que así se fue un poco tejiendo la obra, tratando de ver experiencias distintas. Algunos textos son exclusivamente sobre mujeres. Hay un par de textos que justamente se documenta la experiencia de las mujeres. En otros tratando de ver, bueno, hombres y mujeres y contrastando experiencias en el mismo momento de llegada en las condiciones de los mercados de trabajo. Y en otros casos, pues tratando de rastrear también las distintas formas de exclusión social por hecho de ser un migrante retornado. Y me parece que ahí se vincula muy bien con una discusión sobre desigualdad. Por ser un migrante retornado y todas las etiquetas, digamos, que hay alrededor o los imaginarios que hay alrededor de lo que significa regresar a los lugares de los cuales salieron, cuando no son necesariamente o no todos ellos son estos migrantes que regresan a poner un negocio, a abrir una empresa, que puede ser que regresen con capitales mucho más modestos, ¿no? Aquí en México los que regresan a abrir una escuela de inglés, ¿no? O que ponen un lugar y rentan computadoras, etcétera, pero que son emprendimientos mucho más modestos que los que veíamos en años previos. Entonces la intención de la obra era justo doble. Por un lado, pues hacer una revisión de los debates en torno a lo que significa retornar a los países de origen post-2008, en este contexto justamente, cómo están operando las políticas de control migratorio. Muchos de los que regresan tanto de Estados Unidos como de algunos países de Europa, lo que argumentan, y algunos dirían, ¿esa es migración voluntaria o no? Cuando regresan porque se sienten perseguidos por el temor que tienen a ser deportados y en ese caso prefieren regresar a su país de origen. Me parece que el libro trataba de poner a la discusión en el contexto contemporáneo lo que está ocurriendo y para ir notando pues también la diferencia con las experiencias previas, pero porque me parece que quizás por lo menos en la relación con Estados Unidos, una de las modalidades que parece ser hoy la más común para regresar a los países de origen, por lo menos el caso de México y Centroamérica, es por deportación, ¿no? Y me parece que ese es un cambio sustantivo que había que documentar. Por eso en algún momento yo decía, bueno, aquí hay también, es una obra bisagra entre una forma, digamos, o modalidades distintas del proceso migratorio de retorno que no habíamos visto previamente, no porque no hubiera deportaciones, sí, que por supuesto que siempre las ha habido, pero sí también de un cambio sustantivo en los discursos en las sociedades de origen, donde el migrante retorno era generalmente muy bien visto, considerado exitoso, con posibilidades justo de transformar las condiciones locales y que ahora no necesariamente, al contrario, hemos visto un cambio de discurso donde el migrante de retorno en algunos contextos, no hago generalizaciones, pero es visto como alguien a quien hay que verlo con cierta reserva, no contratarlo de inmediato, probarlo, en lugar de ver los capitales que podría poner en juego justamente en esos contextos, ¿no? Sí. El tercer componente del seminario es tratar de discutir las políticas públicas y cómo, hasta qué punto pueden disminuir o ampliar desigualdades. ¿Qué es lo que encuentra el libro? Yo sé que no tiene tal cual un enfoque de recomendaciones de política, pero, y como decíamos, los casos exitosos o las buenas prácticas a veces son limitadas, pero ¿cuál sería este rol, este papel de las políticas que podría uno tratar de apuntar para pensar que hay contextos más favorables, ¿no? O marcos institucionales más favorables para el retorno? Sí, yo creo que desde mi perspectiva habría, digamos, algunos aportes o lecciones que podríamos tomar del libro. Efectivamente, no es un libro que pretenda hacer recomendaciones de política, pero sí creo que hay algunos hallazgos que podrían ser justamente ese material para pensar en el diseño de algunos instrumentos de política pública. Diría, el caso de Ecuador es justamente ese. Se muestra incluso toda la discusión que hay detrás de la ley migratoria en Ecuador, en la época de Correa, toda la expectativa que hubo de los migrantes que regresaron de España en este programa de retorno asistido a Ecuador, y que me parece que en algunos casos hubo algunos éxitos que dependían más, no solo de las condiciones locales,
sino también de la experiencia de estos que regresaron en medio de ese programa, es decir, aquellos que recibieron ciertos recursos para poner un negocio, por ejemplo, ¿no? Y el agotamiento probablemente de algunas formas y negocios que antes veíamos de manera recurrente, ¿no? Estos de llegar a poner una tienda de abarrotes y de pronto decían los mismos migrantes, salíamos y nos asomábamos a la calle y veíamos que cada media cuadra había una tienda de abarrotes, ¿no? O sea, esta quizás falta de imaginación en esos contextos de otros emprendimientos. El caso ecuatoriano muestra algunos casos, digamos, exitosos de estos que lograron justamente a partir de esos recursos iniciar algún emprendimiento de distinto tipo, y creo que de esos habría que tomar lecciones. Y el otro de aquellos que terminaron descorazonados porque les prometieron, ¿no? Acompañamiento de más largo plazo y en realidad solo los pusieron en algún lugar en Ecuador y les dieron un recurso inicial que solo les permitió a veces pues generar las instalaciones básicas para un negocio, pero que no les permitió desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí nuevamente quizás regresaría a una discusión que sé que en términos de política pública es un tema delicado y que todavía, bueno, no sabemos cómo resolverlo o no se sabe cómo resolverlo, que es el caso de, en el caso de los retornados, de no solo asistirlos, no solo una asistencia en el momento de regresar, sino un seguimiento, al menos de mediano plazo, donde se pueda brindar asesoramiento, acompañamiento, ¿no? Y en todos los sentidos, me refiero en términos de, para la apertura de negocios, pero también acompañamiento en el sentido más personal, de aprendizaje para la inserción, porque es cierto que han estado ausentes a veces por largos periodos de tiempo y no conocen a cabalidad ni los mercados de trabajo, ni las modalidades, digamos, burocráticas de esos contextos a los cuales llegan a querer abrir un negocio, ¿no? Todos los pasos que hay detrás para esto. Creo que ese acompañamiento es fundamental y es una de las lecciones que también se muestran de manera muy clara en el libro. Y la segunda, yo diría que tiene que ver con, no sé si recomendaciones de política, pero sí mirar estas otras formas de desigualdad, particularmente de exclusión social, que están generando o que se están generando como producto de la llegada de estos migrantes que regresan a ciertos espacios donde en algún momento se esperaba que llegaran en otras condiciones, ¿no? Y que ahora en lugar de contribuir a su inserción, más bien lo que se hace es contribuir a que la inserción sea mucho más difícil, ¿no? Y hasta donde también pues, los gobiernos, tanto locales o estatales como federales, deberían contribuir a una política, a generar un discurso de bienvenida, particularmente para estos migrantes de retorno, que tanto fueron buscados, asistidos, y tanto se promovió en algún momento en este país a través del gobierno federal, pues que siguieran enviando remesas a México y pareciera que estos mismos, cuando envían remesas, son muy importantes para la política estatal y cuando regresan a México, de pronto solo son asistidos en el primer momento, ¿no? Y me parece que allí habría que repensar qué podemos hacer para generar un ambiente y condiciones de bienvenida para que estos migrantes de retorno puedan justo explotar sus potenciales, ¿no? Sí, quizás ahí el primero sería tratar de no asociar a los migrantes de retorno como criminales deportados, ¿no? Con estas distintas categorías que estigmatizan a estas poblaciones, ¿no? Quizás esa sería una recomendación muy clara. Me parece que va más allá de las condiciones del mercado laboral, que de todas formas son precarias para los mexicanos, hayan migrado o no. Vamos a tener que cerrar la discusión. Yo, dos cosas. Una, te propongo que después regreses para platicar de otras obras y otros libros, otros trabajos tuyos. Pero también, bueno, como autora del libro, yo creo que se agradece mucho esta coordinación tuya, pero también como alguien que, digamos, que trabaja en temas migratorios de retorno, creo que es muy, muy útil esta obra. Invita a la reflexión, yo creo, en muchos ámbitos. No hablamos mucho, por ejemplo, del rol de la familia, ¿no? Sí. Pero también es un tema interesante, la separación familiar, el regreso a casa, el volver a casa y, bueno, también qué pasa con este entorno. Así que creo que quedan como varios temas pendientes, pero
me interesa que, digamos, quizás una última reflexión tuya sobre el volver a casa más allá de lo laboral que hemos platicado, ¿no? Bueno, yo creo que nos hemos dedicado mucho más, quienes trabajamos retorno, a la discusión sobre inserción laboral. Y creo que fue como contraparte de lo que mucho tiempo estudiamos o se sigue estudiando sobre procesos de incorporación laboral en las sociedades de destino. Esta era como la contraparte y estábamos muy focalizados en los mercados de trabajo. Me parece que ahí hay una gran discusión porque se pensaba originalmente que conseguir un empleo con ciertas condiciones, digamos, de seguridad social mínimas, básicas, podía ser el detonante para que los migrantes que están regresando se establecieran o pensaran en establecerse de más mediano y largo plazo. Lo que hemos visto que esa es una condición muy importante, por supuesto, pero que no es el único factor que interviene en la decisión de quedarse o intentar o volver a salir, ¿no? Y me parece que ahí hay otros factores que tienen que ver con cómo son recibidos en los espacios de socialización, las dificultades que enfrentan, sobre todo los que se fueron siendo niños o jovencitos, adolescentes, y ahora regresan, y no es solo que no conozcan las condiciones del mercado de trabajo, cómo conseguir un empleo, por ejemplo, sino que no conocen ni la jerga de los jóvenes en los barrios a los cuales están regresando. Y esos son también elementos que en ciertas etapas del ciclo vital se vuelven centrales para tomar esta decisión de establecerse o no. Acá un poco el cuestionamiento de si esto es volver a casa, y por eso el título del libro, tenía que ver justamente con eso. Es decir, no solamente es tener un empleo, que por supuesto es fundamental, pero todas las otras condiciones que pueden hacer posible que una persona se sienta bienvenida o no, o incluso rechazada, que sería lo opuesto, ¿no? Y me parece que el libro dibuja justamente esas condiciones, tanto las condiciones económicas, ¿no? Aquellas ciudades a las que regresan volver, y no porque sean las ciudades, digamos, menos hostiles para hacerlo, sino porque se está pensando en estos otros espacios donde es posible o estudiar o trabajar, pero que si no se encuentran las condiciones, digamos, sociales, es decir, desde la familia, que los puede acoger una vez que regresan. En algunos casos hay aquí algunas historias donde justo la familia, como dicen ellos, fueron bienvenidos los primeros 3 meses, pero una vez que pasaron esos 3 meses, pues preferían que estuvieran lejos porque pues así recibían sus remesas, que cuando están ellos allí mismo en la casa, pues tienen otro tipo de ingresos, ¿no? Entonces me parece que lo que trata es de mostrar esa complejidad de factores que intervienen, no solamente como motivos para retornar, que sabemos que allí hay, digamos, una configuración amplia de factores que se mezclan y que pueden dar como resultado el regreso o incluso la deportación, ¿no? Pero que también hay condiciones de los contextos locales que incluyen a la familia y al barrio inmediato que pueden hacer que una persona regrese o no regrese y que perciban como su casa el lugar al cual han regresado, ¿no? Y la otra, me parece que también todos los apartados, digamos, que tienen que ver con patrones y tendencias de la migración de retorno a América Latina es sumamente rico porque muestra la heterogeneidad, digamos, geográfica, la heterogeneidad en términos de patrones migratorios de retorno, pero también nos muestra algunas constantes, ¿no?, a lo largo de América Latina. Y eso me parece súper interesante porque en algunos momentos no habíamos pensado cuán generalizable era este proceso de retorno y sus condiciones. Y lo que vemos es que si bien hay variantes, hay condiciones que están allí y que tristemente quizás uno de los resultados es que se están generando otros procesos de desigualdad que nos tocará estudiar en estos contextos de retorno migratorio, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo invito a todos realmente a leer Volver a Casa pues los espero en una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Muchas gracias, Viviana.